tal? Bienvenidos a Índice Económico. Muy buenas noches. Saludo con mucho gusto a María Elena Vega. ¿Cómo estás, María Elena? Muy buenas noches, Darío. Bien, gracias. Hoy vamos a platicar de cómo nos ven las agencias calificadoras. Comenzamos. El nuevo tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá creará el Comité Macroeconómico con el objetivo de vigilar la política monetaria entre los tres países y evitar la manipulación del tipo de cambio. México, Estados Unidos y Canadá se comprometen a no realizar acuerdos comerciales con economías que no sean de libre mercado como China. El Consejo Coordinador Empresarial estimó que Estados Unidos podría retirar esta semana los aranceles del acero y aluminio provenientes de México y Canadá, luego de alcanzar un acuerdo comercial entre los tres países. Durante el 2017, el valor agregado bruto del sector público disminuyó en términos reales 3.7% respecto al año anterior. A su interior, el del gobierno general creció 0.5%, en tanto que el de las empresas públicas mostró un decremento de 8.4%, de acuerdo con datos del INEGI. Pues todo parece ser que las nuevas propuestas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no preocupan ni afectarían la economía. Vean lo que le preparamos. De acuerdo a la última encuesta realizada por el Banco Central, analistas privados decidieron incrementar su pronóstico de inflación del 4.06 al 4.23% para el cierre del presente año. En cuanto al comportamiento de la actividad económica, la estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto bajó del 2.29 al 2.25%, mientras que el pronóstico del tipo de cambio bajó a 19.11 pesos por dólar, desde los 19.62 pesos de la estimación previa. Sin embargo, frente al acuerdo comercial alcanzado entre México, Estados Unidos y Canadá, la política económica y fiscal no se prevé crisis de fin de sexenio. Así lo asegura una de las dos calificadoras más importantes a nivel internacional en materia económica, Fitch Ratings. Nos encontramos en el último trimestre del año, cambio de sexenio. ¿Cómo nos encontramos en materia económica? ¿Volveremos a ver una crisis de fin de sexenio? ¿Cómo nos va a pegar en el bolsillo a los mexicanos? De esto platicamos el día de hoy con Gerardo Carrillo. Él es director de Finanzas Públicas de Fitch Ratings México. Muchas gracias, Gerardo, por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gerardo, fin de año, fin de sexenio o cambio de sexenio. ¿Qué podemos esperar de la economía mexicana? Bueno, en realidad nosotros no vemos una preocupación en específico por el fin de año o por el fin de sexenio. Estimamos recientemente el crecimiento de la economía, ajustamos el crecimiento de 2.4 a 2% para 2018. Vemos estabilidad en las principales variables macroeconómicas, en los principales indicadores. Estimamos una inflación al cierre del año de 4.3%. ¿Alta? Relativamente alta para la inflación objetivo que se había manejado en otros años, menor como quiera al 2017. Y también no esperamos, por ejemplo, incrementos en la tasa objetivo de Banco de México. Pensamos que se puede mantener como está actualmente. Entonces, realmente, en síntesis, vemos estabilidad en la economía. ¿Y cómo ves el primer año de arranque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, considerando pues los anuncios que ha hecho en materia de política económica, de finanzas públicas? ¿Cómo impactaría, por ejemplo, un eventual incremento de los salarios mínimos? ¿Cómo impactaría el nuevo régimen fiscal para la frontera, la reducción de los sueldos del aparato público? Son, al final de cuentas, pues focos rojos que pudieran impactar la marcha de la economía y particularmente las finanzas públicas, ¿no? No consideramos por el momento que esas políticas pudieran tener un efecto negativo en el crecimiento económico. ¿Por qué? De entrada, por ejemplo, lo que tiene que ver con la reducción de salarios en el gobierno, quizás pudiera tener un efecto en la calidad de los servidores públicos, pero entendemos que está basado, ¿no?, esta política en una reorientación del gasto que están pensando hacer. Pero, por ejemplo, si se bajan los salarios mínimos, si se bajan los salarios en buena parte del sector
público, ¿no impactaría, por ejemplo, en la recaudación? O sea, al final de cuentas, se van a pagar menos impuestos porque va a haber menos sueldo. Sí, sí, tendría un efecto en la recaudación, efectivamente el impuesto sobre la renta de los servidores, pero no sentimos que sea un efecto que pudiera presionar, por otra parte, a lo mejor que tuvieran que contratar más deuda para hacer frente a las presiones de gasto, sino que más bien el efecto se compensaría precisamente con esta reducción en el costo fiscal de los que representan los salarios de los servidores públicos. Oye, Gerardo, entonces nos estás diciendo que no visualizan, como calificadora, no visualizan una crisis de fin de sexenio y que las coordenadas están bien. ¿Cuáles serían los puntos rojos? ¿Hay puntos rojos? Por lo pronto, como tal, puntos rojos no consideramos, no vemos en el horizonte. Pero sí, sin embargo, hay algunos elementos que son distintos a lo que habíamos nosotros esperado a principios del año. Uno muy importante pues, es el resultado de la composición del Congreso de la Unión. Anticipábamos un Congreso dividido que de alguna manera pudiera ser un contrapeso para posibles cambios bruscos en la política económica, financiera del gobierno. Y el Congreso no como tal pues, no fue dividido, sino que realmente el partido va a tener mayoría, el partido de López Obrador va a tener mayoría en ambas cámaras. Eso quiere decir que puede hacer los cambios en las legislaciones secundarias pues, que considere oportunas para su programa de gobierno. Entonces, un elemento que sí quizás está generando incertidumbre para el próximo año es hasta qué punto se van a dar los cambios en las reformas que se habían dado, por ejemplo, en esta administración, hasta qué punto van a suspenderse o a dar marcha atrás. Ese sí es un elemento que puede generar incertidumbre, y la incertidumbre, la variable que pensamos que pueda estar, se pueda ver afectada por la incertidumbre es la inversión, ¿no? Los proyectos o prospectos de inversión pueden estar a la expectativa de la profundidad de los cambios que puedan venir. Por ejemplo, dos aspectos o grandes temas que justamente tienen en entredicho la confianza y que pudieran ser pues, un punto de inflexión en esa confianza de los inversionistas son la continuidad del proyecto del nuevo aeropuerto y la continuidad de la reforma energética. Ustedes como agencia calificadora incluso han pues, prendido llamadas de atención al respecto. ¿Cómo lo ven? Sí, sobre todo lo que tiene que ver con la reforma energética va a ser muy importante, o es muy importante el sector energético en la economía del país, porque tiene un efecto principalmente sobre varias variables, pero las tres más importantes yo diría, uno, directo, los ingresos del gobierno, que aunque son menos dependientes ahora de lo que eran en el pasado del petróleo, siguen dependiendo alrededor de un 20%. Otro, lo que tiene que ver incluso con la propia marcha de la economía, ¿no? Un buen desarrollo en el sector petrolero puede verse impactado positivamente en el PIB como tal. Y otro también lo que tiene que ver con las cuentas internacionales, ¿no? También la balanza de exportaciones petroleras puede seguir teniendo un papel en la cuenta corriente del país. Entonces, el sector energético sí es un sector clave. Vemos positivamente que se estén pensando incrementar las inversiones para producir más petróleo, que haya apertura en el sector en cuanto a los participantes que puedan apoyar a Pemex en extraer mayores niveles de crudo. Y en ese sentido, pues pensamos que sí es muy importante las señales que se den en el corto plazo respecto a hacia dónde se va a orientar la política energética del nuevo gobierno. ¿Y el tema fiscal debe preocuparnos, ocuparnos? Más que preocuparnos, ocuparnos, porque se ha dicho que se piensa incrementar el gasto social en pensiones, en becas, sin incrementar impuestos y sin contratar más deuda. Entonces, al mismo tiempo se habla de que el nuevo gobierno piensa mantener la disciplina fiscal. Pareciera como que es una señal contradictoria y el único espacio que vemos posible para conseguir ambos objetivos pues es que haya una reorientación en el gasto, ¿no? Que a lo mejor estos recortes en los salarios de los servidores y algunos otros recortes que puedan darse en el gasto sean suficientes pues, para llevar adelante todo este programa de becas y pensiones que está pensando el nuevo gobierno. ¿Y será suficiente con la reorientación del gasto para cubrir programas que muchos han pues, cuantificado en 500 millones de pesos?
Es una muy buena pregunta. Algunas reducciones y algunas cuestiones como el combate a la corrupción pues son muy difíciles de cuantificar. Es incierto el efecto que esto pueda tener sobre las finanzas públicas y pues es un reto, es un desafío ver hasta qué punto es suficiente y hasta qué punto pues más bien lo que van a tener que recortar para mantener la disciplina fiscal pues son los programas de becas y asistencia social. Se dijo, se ha salido de los pasillos de la Cámara de Diputados que podrían utilizarse las reservas del Banco de México. ¿Qué tan cierto? Esto no ha proliferado al círculo más cercano del nuevo presidente. Pero ¿qué posibilidades o qué tan viable puede ser esto, Gerardo? De entrada, con las condiciones actuales es poco viable. El objetivo del Banco de México claramente está identificado en las leyes y es únicamente monetario, ¿no? El Banco de México está para proteger el valor de la moneda en el mercado local, digamos, a través del control a la inflación y en el mercado internacional a través de lo que tiene que ver con frente a otras divisas, ¿no? Que la política monetaria del Banco de México debe centrarse exclusivamente en este objetivo y no mezclarse con una política fiscal de utilizar reservas internacionales para inyectar a la economía, porque eso a la larga y de hecho en el corto plazo puede tener un efecto positivo, pero en el mediano plazo realmente sí puede ser muy perjudicial para la economía. ¿Cómo ves la futura relación entre el gobierno federal y el Banco de México a propósito pues, de la propuesta que ya se oficializó de Jonathan Heath como subgobernador de la institución a partir de diciembre próximo? El perfil de Jonathan Heath nos parece que cumple con los requisitos de un subgobernador de Banco de México. En general su currículum pues, tiene una experiencia importante. Es muy importante para la calificación que la relación entre el gobierno federal, entre Secretaría de Hacienda y Banco de México se mantenga como ha sido hasta ahora, institucional, con independencia, el Banco de México que sea capaz, sin tener presiones del gobierno, de cumplir con su objetivo, que es controlar la inflación y controlar la depreciación de la moneda frente a otras divisas, exclusivamente. Pues buenas señales, ojalá, ojalá. Muchísimas gracias, Gerardo Carrillo, director de Finanzas Públicas de Fitch Rating en México, por estar esta noche aquí en Índice Económico. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pues ni país en bancarrota, ni mucho menos crisis de fin de sexenio, incluso buen arranque de una nueva administración en lo que se debe venir. Así es, ni siquiera la inflación preocupa. Al final del día es menor o va a ser menor a la del año pasado. Ojalá, ojalá que las coordenadas sigan igual y que el gobierno entrante mantenga una política fiscal y, bueno, pues obviamente todas las coordenadas sanas, Darío. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos el próximo miércoles en Índice Económico, 11:15 de la noche por ADN 40. Muchas gracias, Marlena. Muy buenas noches, Darío Celis. Buenas noches.